Bueno, hoy estamos con Martín de Alessandro. Martín de Alessandro es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la CONICET de Argentina, y ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político entre el 2014 y justo diciembre del año pasado, y 2021, y ahora mismo se desempeña como vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política, asociación que, y de esto luego hablaremos, va a celebrar su Congreso Mundial el año próximo en la ciudad de Buenos Aires. Lo primero, Martín, muchísimas gracias. Bienvenido a este programa, Los retos de la política, del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Al contrario, Manolo, muchísimas gracias a vos por esta invitación, que me honra. Siempre es un placer conversar con vos. Bueno, Martín, pues ya está hecha la pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Bueno, si vale una aclaración, yo diría en un primer momento que la política en sí misma no tiene demasiados retos porque bueno, la política siempre existió, existe y existirá de una forma o de otra. De manera que no creo que la política, así en un sentido amplio, tenga que preocuparse, pero por supuesto entiendo que tu preocupación, que comparto, está más orientada hacia la política democrática, ¿no es cierto? Correcto. Y acá sí me parece que hay algunos problemas, al menos que a mí me preocupan mucho. Lo que a mí me preocupa mucho es lo que estamos viendo en muchos países, particularmente en América Latina, pero también en otros países muy importantes, es la polarización política, la radicalización de los actores, la exacerbación de un clima de competencia y de intolerancia que me parece realmente muy preocupante. Por supuesto, en las últimas elecciones, en Francia, lo que ha pasado en Estados Unidos, en varios países, insisto, de América Latina. Entonces, yo tengo para mí que esto es un problema que como politólogos, ¿no? como colegas, como colectivo, estamos abordando de una forma un poco inercial respecto de cuáles son los factores y quizá, o desde mi punto de vista, es un problema tan profundo que merezca o probablemente se abra algún tipo de agenda de investigación más amplia, incluso podría dar lugar a reconsideraciones teóricas sobre la democracia. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que, bueno, como sabemos, la democracia, como la conocemos, realmente existente, es un procedimiento, ¿no? Los politólogos vienen trabajando sobre esto hace décadas y décadas. Ese procedimiento poliárquico, etcétera, tiene una regla fundamental, que es la regla de la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, la lógica primordial de la democracia es la competencia, ¿no? La competencia porque es lo que permite que se formen esas mayorías y es lo que permite la existencia del pluralismo, por ejemplo. Por lo tanto, me gustaría plantear para conversar, Manolo, esta cuestión, si tiene lugar. La práctica democrática, entonces, por definición, es más competitiva que otra cosa. Es más competitiva que cooperativa, por ejemplo. Correcto. Entonces, la sensación que yo tengo es que sobre esta estructura de qué cosa la democracia es, más algunos factores coyunturales o institucionales, están generando un problema mayúsculo, que es, están erosionando los dispositivos o los incentivos hacia la cooperación, que de alguna manera venían compensando la competencia y los riesgos a los que una competencia exacerbada puede llegar a la democracia, ¿no? Entonces, acá podríamos pensar, bueno, el presidencialismo, por ejemplo,
genera algunos incentivos más hacia la competencia que hacia la cooperación. La era tecnológica de los medios de comunicación, bueno, genera una lógica de competencia. Y los mecanismos de cooperación entre las élites, ¿no? Que funcionaban muy bien en la época de los partidos políticos y todo lo que también venimos estudiando hace décadas, moderaban los peligros de la competencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos también como marca de época es la liviandad en la dirigencia política, vemos el cortoplacismo. Entonces, lo que a mí me preocupa es que lo que estamos viendo no sea un proceso exclusivamente de algunos políticos que quieren sacar ventaja o que son de izquierda o porque son de derecha, o porque son populistas o porque tal, sino que estemos enfrentando un dilema democrático mucho más estructural, ¿no? Y Me si no hay parece, sentido para... Sí. sí, no, me parece muy, muy interesante esta dualidad, esta contraposición entre competencia y colaboración. Y siempre, y lo has dicho desde el primer minuto, estamos hablando en el orden democrático. Y has puesto un ejemplo, y además en algo que tú eres especialmente especialista, has puesto un ejemplo claro, ¿no? Que es el presidencialismo, ¿no? Eh, el presidencialismo, además, bueno, es el denominador común de la política en América Latina y es el denominador común, y es el denominador, claro, de la política argentina, ¿no? Eh, ¿En qué sentido el presidencialismo supone hoy un reto o una tensión en esta dualidad entre competencia y colaboración? Bueno, yo te diría dos cosas, Manolo. Primero, la canción que sabemos todos, ¿no? Que es, al ser el poder ejecutivo unipersonal, exacerba la necesaria diferenciación entre personas, más que entre conjuntos coherentes de ideas que incluso podrían compartirse o generar dispositivos o prácticas de compartir el poder, ¿no? Exacerba la personalización, etcétera, etcétera. Esa es la canción que sabemos todos. Ahora, hay otro problema para mí, que es que se mezcla con el presidencialismo, que es bueno, la situación económica y social de los países, o la mayoría de los países en los que el presidencialismo existe, y específicamente, como vos también lo dijiste, América Latina. Entonces acá a mí me parece que podemos estar frente a un choque de planetas, porque el presidencialismo, la democracia en América Latina, el presidencialismo en América Latina viene, hablo un poco más de Argentina, pero también esto podría pensarse para otros países, viene ya perdiendo una batalla estructural, que es la batalla de la democracia con la desigualdad. Entonces, bueno, hace 40, 50 años hubo una gran cantidad, una corriente de ideas que se hizo una pregunta similar, ¿no? Que es, ¿cuánta desigualdad puede soportar la democracia? ¿Cuánta desigualdad puede soportar? Sabemos que puede soportar mucha, ¿no? Lo que estamos viendo, y quizá Argentina sea el espejo más incómodo para mirar esto, porque en 40 años de democracia, bueno, no solamente no pudimos mejorar la situación de la desigualdad, sino que tampoco pudimos aminorar o disminuir la pobreza. Entonces, ahí Argentina, bueno, en otros países también, estamos perdiendo una batalla, la democracia. La democracia está perdiendo una batalla estructural. Porque la democracia siempre, por supuesto, fue impulsora de igualdades en lo civil, de igualdades en lo político, pero también en lo social. Entonces, la expectativa de la democracia como régimen era que iba a poder, por su propia naturaleza, iba a poder ser capaz de combatir este problema. Lo está perdiendo. La pregunta que se sobrepone, que se suma a esto es, bueno, ¿cuánta competencia puede ser capaz de soportar
la democracia en general y la democracia latinoamericana en particular. Entonces, bueno, estamos viendo por ahora... Sí. Perdona, Martín, ¿cuánta competencia en un escenario de brutal desigualdad? Correcto, correcto, porque esa brutal desigualdad exacerba los ánimos, sí. Tiene un impacto sobre el funcionamiento de la política, sobre la efectividad y la longevidad de los partidos, la estabilidad de los sistemas de partidos, sobre por supuesto, entonces sobre la estabilidad de las instituciones, la incertidumbre, la movilización, ¿no? Esto también es la base y el telón de fondo sobre una movilización que sabemos, gracias a amigos politólogos como Aníbal Pérez Liñán, etcétera, que generan inestabilidad y generan entonces también problemas sobre la propia legitimidad de la democracia. Entonces, la pregunta, el planteo o de mi preocupación de estos últimos años es la democracia no está impulsando la igualdad, la democracia no está impulsando la cooperación. Entonces, bueno, ¿qué va a resultar de todo esto, ¿no? Ahora bien, Martín, tú dices la democracia no está, pero tú al principio has empezado diciendo que la democracia tiene que ver con reglas, o sea, no es tanto entonces la democracia cuanto que la política que surge o los políticos o los regímenes concretos, los gobiernos en el fondo, los que no son capaces de esto, porque quiero decir, si tomamos el siempre traído, pero no, iba a decir el siempre traído ejemplo de los países nórdicos, pero no me voy a ir a los países nórdicos, me voy a ir a un país latinoamericano como es Uruguay, ¿no? En el que esa misma democracia no presenta los problemas que tú estás planteando y que suscribo totalmente a nivel general, ¿no? Es decir, no, en vez de echarle la culpa a la democracia, no digo que lo hayas hecho, pero en vez de pensar que es la democracia, no deberíamos poner el acento en que es la incapacidad de determinados gobiernos por otro tipo, por otras determinadas circunstancias que pueden proceder de por ejemplo, de personalismos, pero también puede ser o tener que ver con un mal manejo, porque a veces no valoramos que hay gobiernos que pueden ser un desastre, que objetivamente pueden ser un desastre porque hacen las cosas mal, ¿no? A pesar de haber sido electos y tener el voto popular. Por ejemplo, estoy pensando en el caso peruano y el presidente Castillo, ¿no? El presidente Castillo tiene toda la legitimidad democrática, pero bueno, todos los análisis, todas las evaluaciones de su casi 10 meses de gobierno dicen que es un desastre. Sí, de acuerdo, y te agradezco la aclaración. Desde ya que sin cortapisas preferimos la democracia con todos sus problemas o cualquier otra alternativa. No es que estoy planteando que hay que suplantar o reformar la democracia en tanto régimen de procedimiento o de derechos en lo más mínimo. Nada más estaba, digamos, especulando con que si probablemente no haya algo allí más que el planteo que vos estás haciendo, que es que sería algo como, bueno, la lógica y el espíritu y los valores que se plasman en un determinado procedimiento democrático no van a ser cosas que allí esté el germen de algo que estamos viendo, ¿no? Y que por lo tanto no es que tengamos que reemplazar la democracia desde ya, sino enfocar el problema quizá desde una perspectiva complementaria, ¿no? De acuerdo. Que es, bueno, seguramente hay gobiernos que son malísimos, seguramente hay países, por supuesto, países desarrollados, nosotros tenemos países desarrollados en los que la cosa funciona bien, pero también otros países desarrollados donde tenemos emergentes, ¿no? De polarización política, de radicalización de los actores, de peligros de la estabilidad democrática. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde jamás hubiésemos pensado que íbamos a ver un intento de golpe o las cosas que vimos de no reconocer
la legitimidad de las elecciones, etcétera, etcétera. En América Latina también el escenario es variado. Vos mencionaste, perfecto, ¿no es cierto? El caso de Uruguay es emblemático, otros. Pero también estamos viendo que algunos que, que tenían resultados aceptables en términos económicos y sociales y funcionamientos del sistema de partidos de manera muy saludable, por ejemplo, Chile, también se ven sacudidos por algunos problemas. Entonces, era solo una idea para conversar. Tengo el temor de que muchos de los problemas que estamos viendo en algunos países, y unos cuantos, y algunos incluso democracias viejas, no sean producto no solamente de algunos malos políticos, algunos malos diseños, sino también que no estamos atendiendo a una dimensión más estructural y por lo tanto más relevante y más urgente, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, pongamos, así como hay que poner atención a cuánta desigualdad puede la democracia soportar, pongamos también atención a cuánta competencia puede la democracia soportar. De acuerdo, de acuerdo. Sobre, Y en términos de no, competencia, ¿dónde pondrías tú el acento? a mí me parece que el problema está, insisto una vez más, o uno de los problemas que me está preocupando, no como parte de una agenda de investigación específica mía, sino al leer los diarios y ver los noticieros del mundo, en ver los peligros que para el régimen democrático está teniendo la aparición de actores políticos radicales, ¿no? En algunos casos aparecen de una manera mucho más rápida, más espontánea. En algunos casos, como en Francia, llevan décadas, ¿no? En Estados Unidos fue relativamente sorpresivo, en Argentina lleva décadas, en otros países, en Chile también, ¿no? Algo más sorpresivo. Entonces, lo que yo tengo miedo es que, bueno, la intolerancia es contagiosa. Y cuando el valor de la tolerancia empieza a ser menos valorado por políticos que son arribistas y no son los políticos que a nosotros nos gustan, sin embargo ahí, bueno, el problema es que reaparecen una y otra vez los argumentos más potentes que son rivales de la democracia. Un temor, otro temor, ¿no? Para sumar temores a hoy. La alternativa o el enemigo o las amenazas a la democracia probablemente ya no sean regímenes completos, el totalitarismo, el autoritarismo, las dictaduras, sino, ¿no? Dimensiones de autoritarismo, argumentos autoritarios, ¿no? Sí. ¿Por qué sectores de la ciudadanía que se enfrentan a estos peligros y ven fracasar en diferentes dimensiones a sus democracias no van a seguir creyendo que necesariamente los gobernantes tengan que salir de una elección democrática y Ya, no tengamos que convocar a los mejores, a los ya. mejor preparados para gobernar mediante algún otro mecanismo? Entonces, si aparecen estos argumentos, si aparecen como están apareciendo, en críticas, en partidos de protesta, antipolíticos, candidatos antipolíticos que se convierten en populares de la noche a la mañana, ¿por qué los peligros no van a crecer o no pueden ser mayores? Me da Ya, la sensación que ahí hay algo que a mí me aterra y... ya. Y cuando hablas de esto y te refieres a Argentina, evidentemente yo pienso inmediatamente en Javier Milei, ¿no? Eh, ¿Tú le situarías, lo sitúas en este escenario de riesgo del que estás hablando? Sí, creo que no es el único, pero es el emergente más visible, más novedoso y más curioso, ¿no? Está armando, ¿no? Es un político que hace 2 años entró en la política, antes era un Sí, economista que era consultado por la televisión, sí, y se convirtió en el gran suceso de las elecciones legislativas de
del año pasado, 2021, y ahora sigue creciendo de manera increíble, se ha convertido en el político con mejor imagen de todo el país, y ya ha anunciado que va a competir por la presidencia. Es muy probable que ya tenga, si las cosas Sí. siguen más o menos como están marchando hasta ahora, un tercer lugar asegurado, y quién sabe si no hay una crisis muy grande, si no pueda entrar en una segunda vuelta. Entonces, Correcto. no, es un candidato muy antisistema, muy antipolítica. Y Es un Martín, peligro. él se está ocupando de tener un partido político, está intentando configurar un partido político o de momento va de solitario. No tiene tiempo de hacerlo. Por supuesto que está apurado en hace viajes a las provincias y trata de armar lo que llamaríamos una coalición presidencial, pero no tiene tiempo de hacerlo. Ya, No tiene el tiempo que tuvo Macri, ¿no? Que armó un partido político, que conquistó sí, un territorio importante como la ciudad de Buenos Aires, y en 10 años compitió por la presidencia. Esto es una leche hervida cuya espuma está subiendo muy velozmente, y lógicamente ya sabemos que si un candidato de estas características llegara a ganar la presidencia, y creo que no, pero tampoco es un escenario que descartaría de plano, bueno, creo que tendría un apoyo legislativo, un contingente legislativo mínimo, unas intenciones muy reformistas, y, sí. y sería un peligro Y muy fíjate que grande. este caso, no digo que sean personajes similares, bueno, sí, en cierta manera sí son similares, no digo que sean personajes iguales, pero el caso de quien acaba de asumir la presidencia en Costa Rica, Rodolfo Chávez, es igual, ¿no? Es un hombre que ha aparecido en la política de Costa Rica hace apenas 2 años y medio, fungió muy brevemente como ministro en el gobierno anterior y bueno, ha ganado la presidencia él solo, sin ningún tipo de partido ni nada, ¿no? Bueno, claro, entonces, bueno, solo nos queda Uruguay, Sí, sí, sí. ¿no? Como la previsibilidad de un sistema de partidos institucionalizado y moderado, que funciona y da certidumbres. Y esto, Eh, sí, sí, sí. eh, Martín, ya estamos terminando, pero no quería terminar sin hablar de tu experiencia como 7 años presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y ahora ya año y pico como vicepresidente de IPSA. Como decía al principio, IPSA va a celebrar su Congreso Mundial el año próximo, en julio, del 15 al 19 de julio, en Buenos Aires. Desde esa atalaya que has tenido en la SAP y que ahora tienes en IPSA, y la pregunta de los retos es más institucional. ¿Cuáles son los retos de la disciplina? ¿No? Que, como disciplina, ¿estamos ya, en la ciencia política, estamos muy consolidados o tenemos todavía hay retos de la propia disciplina? mi impresión, Manolo, es que la disciplina está muy consolidada, está en un estadio de desarrollo inédito, diría, el mejor momento de la historia de la ciencia política de la región, eh, pero a su vez esto sí enfrenta unos retos. Te diría uno solo, que es que la disciplina ha crecido y se ha modernizado de manera muy rápida en toda la región. Sí, Y como sabemos los que hemos estudiado la región y hemos leído a Guillermo O'Donnell, por supuesto, sabemos que los procesos de modernización rápida también tienen retos y riesgos y problemas específicos. Entonces, eso es algo sobre lo que yo creo que las dirigencias de la ciencia política, las asociaciones, deben prestar atención. Los problemas de una modernización muy rápida, acrítica, que puede tener algunos, digamos, terremotos sobre una comunidad de colegas, que muchos de los cuales están acostumbrados a una forma diferente de la práctica de la disciplina. Ahí me parece que hay un punto a tener en cuenta. Y desde el punto de vista de la IPSA,
lo que yo percibo es que los colegas del mundo no tienen muy en claro lo que ocurre en América Latina, como Sí. en nuestro ámbito de la ciencia política, pero en general, en términos más amplios, creo que sucede lo mismo. Y por lo tanto, creo que otro reto que tenemos es de trabajar cooperativamente las comunidades locales. Hay una amistad muy grande que se ha forjado en los últimos 10, 15 años entre colegas de la región, entre asociaciones nacionales de la región, en el marco de ALACIP. Eso es un valor que me parece altísimo, que tenemos que potenciar y poner en juego y poner en práctica cuando estamos involucrados en eventos globales como el Congreso de la IPSA en Argentina el año que viene. Y ahí tengo entendido que en el Congreso organizador, precisamente, tu propuesta ha sido la de ser incluyente, ¿no? Porque has metido en el Congreso, en el comité organizador a colegas de Colombia, de México, de la propia ALACIP y de Brasil, ¿no? Sí, por primera vez en la historia de la IPSA, esto no tiene antecedentes, un comité organizador local no está compuesto solo por colegas del país sede, sino también de colegas de la región. Entonces, hay presidentes de asociaciones como las que mencionaste en México, Colombia y Brasil, y además la Secretaría General de ALACIP son parte del comité organizador local, porque el objetivo que estamos persiguiendo, Manolo, no es que el de Buenos Aires sea un congreso de la IPSA en Argentina, sino que sea un congreso de la IPSA en América Latina, Qué con bien. mucha participación y mucho involucramiento en qué temas queremos discutir frente a la comunidad politológica global, con qué perspectivas y qué cosas de la mucha y buena ciencia política latinoamericana queremos mostrar a los colegas del mundo. Qué bien, pues en lo que te toca y por enhorabuena y felicidades por por esta iniciativa. Martín, ha sido un placer conversar contigo. Seguimos en contacto. Un gran También abrazo. para mí, también para mí. Un gran abrazo. Gracias.